Hola, mi nombre es Andrés y en este video les quiero hablar un poco sobre la esencia del tránsito del planeta Júpiter por el signo tropical de Géminis, donde ingresa el 25 de mayo de este 2024 y va a permanecer allí hasta el próximo 9 de junio del año 2025. Con el tránsito de Júpiter por el signo de Géminis se activa esta zona en nuestra carta natal y tenemos que considerar como punto de referencia el hecho de que Júpiter tiene un ciclo de 11,9 años, podemos redondear a 12 años el tiempo en el que tarda en completar una vuelta al zodiaco, es decir, que cada 12 años se encuentra en el mismo signo. La última vez que Júpiter visitó a Géminis fue entre mediados del año 2012 y mediados del año 2013. Entonces ya es un punto que puedes considerar como qué pasaba en tu vida, qué movimientos existían hacia esa época, porque ya te voy a hablar en clave de lo que Júpiter en Géminis trae para ti. En este video no tenemos la pretensión de causarte una expectativa de pronto más amplia o más grande de lo que realmente es, sino que vamos a tratar los temas de una forma muy concreta, un poco más específica, con algunas cosas técnicas que hay que considerar, pero siempre recuerda que la esencia del tránsito de forma individual tiene que ver mucho con lo que Júpiter haga en tu carta. Si tienes ya planetas de nacimiento en el signo de Géminis, como son la Luna o el Sol, o un punto básico y elemental como el ascendente, pues es algo que Júpiter va a estar tocando y por lo tanto te va a traer una información. De la misma manera es importante que consideres que si te encuentras entre los 24, 36, 48, 60 años, estás teniendo el retorno de Júpiter a la posición natal en tu mapa. Es decir, que se está abriendo un nuevo ciclo que tiene que ver con los significados esenciales de este planeta, que desde la tradición astrológica lo relacionamos como el benéfico mayor, sentido de la expansión, crecimiento y la abundancia. Ahora más adelante vamos a ver qué es abundancia o qué es aquello que abunda realmente, para no hacernos unas falsas expectativas o exagerar también en la interpretación. Y para comenzar a introducirnos en la esencia de lo que representa el tránsito de Júpiter por el signo de Géminis, es conveniente que nos remontemos al aspecto de la mitología que tiene que ver con este planeta y con este signo. Júpiter es el dios griego Zeus, que era conocido por ser enamorado y por querer atraer o conquistar a la persona, a la mujer que era de su agrado, que le encantaba. En una de sus historias, él se enamora de la reina Leda, esposa del rey Tíndaro, y para cautivar la atención de la reina decide transformarse en un cisne blanco muy hermoso. Cuando Leda, la reina, ve a este hermoso cisne, se siente atraída hacia él y Júpiter se aprovecha de esto para abusar de ella y tener relaciones íntimas. Ese mismo día, Leda va a tener relaciones también íntimas con su esposo Tíndaro. De esa unión que Leda tuvo tanto con Júpiter, con Zeus, como con su esposo, ella queda embarazada y va a tener en su vientre, por una parte, diríamos que en una placenta, va a tener a un hijo que va a ser inmortal y sería Pólux, que dentro de él también viene una hermana que es Helena, y en otra placenta va a tener a un hijo que ella es de su esposo. Entonces, por lo tanto, es un hijo mortal que tiene que ver con Castor, el famoso Castor y Pollux que siempre relacionamos con el mito de Géminis. Castor también viene acompañado de una hermana que se llama Clitemnestra. Entonces acá es también considerable entender que, aunque siempre nos referimos a Géminis como el signo de los gemelos, en realidad el mito de Castor y Pollux nos habla de mellizos tanto masculinos como femeninos, pero que se va a hacer famoso es por la historia que después va a desarrollar Castor y Pollux. Cuando son adultos, ellos dentro de su picardía, de una forma juguetona, pues van a secuestrar, se van a robar las prometidas que se iban a casar con unos primos de ellos y se las roban justamente el día del matrimonio.
Esto causa una confrontación con sus primos, y en esa pelea, pues Castor, que es el mellizo, el hermano mortal, fallece, es asesinado. Pólux, por su desesperación y por su tristeza, busca la ayuda de Júpiter, de Zeus, que es su padre. Pólux le solicita entonces a su padre, a este dios, que le permita estar nuevamente con su hermano, que le permita morir, porque ellos dos eran inseparables, siempre estaba el uno con el otro, aunque ya explicaba que eran mellizos, mantenían juntos. Entonces el dolor por la pérdida de su hermano para Pólux era insoportable. Pues Zeus accede por compasión a su hijo, pero entonces le va a permitir es que él vaya hacia el inframundo, el mundo de los muertos, donde se encuentra Castor, y esté un día con él, y al día siguiente ambos van a subir al Olimpo. Entonces van a estar para arriba y para abajo, van a estar un día abajo en el inframundo, otro día ambos juntos arriba en el Olimpo. Eso tiene que ver mucho con el tema de la dualidad geminiana que vamos a ir explorando, porque consiste en esa parte humana divina y también en la parte humana terrena, y cómo contrastan luces y sombras. Y eso es algo que tenemos que tener consciente de que se encuentra en nuestro interior, ese humano divino y ese humano terreno. Esos dos hermanos que generan por lo tanto un sentido de amor incondicional, pero que se va a relacionar no tanto desde la parte sentimental y más emotiva, que quizás es del elemento agua, sino que en Géminis nos vamos a encontrar con la capacidad racional, explorativa, lógica, que tiene que ver con el elemento aire, que es el que predomina en el signo. Recordemos que Géminis pertenece a este elemento, el elemento aire, y en modalidad mutable, es decir, cambiante, adaptable y juguetona, que ya desde esa parte mitológica, cuando se roban a las esposas, ya vemos una parte un poco picaresca, pero también algo maquiavélica, que va a generar esos contrastes tan importantes en este signo. Ahora, hablando propiamente en términos astrológicos, vamos a considerar que los planetas como tal tienen dignidades y debilidades esenciales. Júpiter es regente del signo de Sagitario y también regente tradicional del signo de Piscis. Cuando los planetas se encuentran en el signo opuesto a su domicilio, es decir, Júpiter no estaría en Sagitario, sino en este caso va a estar en Géminis, hablamos de que se encuentra en detrimento o en exilio. Y esto es una pérdida de la efectividad del planeta para cumplir su promesa. La promesa de Júpiter fundamental es la apertura, el crecimiento, la filosofía y el sentido de generar abundancia y algo mayor para nuestro futuro y para nuestro bienestar. Por eso se conoce como un benéfico mayor también. Pero al estar en el signo de su exilio, como ya decíamos que pierde su efectividad, no quiere decir que se vuelva negativo o que no pueda ejercer una acción positiva, sino que la misma puede no ser constante, sino fluctuante. Entonces es un Júpiter que nos puede dar en las cualidades geminianas momentos de expansión, pero también momentos de pérdida de esa expansión, momentos de inconstancia o de inconformidad. Como tal, hay que considerar que Júpiter acá se encuentra en un signo donde no está cómodo y por lo tanto también va a traer una necesidad de exigirse un poco más para poder cumplir efectivamente con aquello que Júpiter representa. Y eso en términos prácticos hay que comprenderlo, que es precisamente esa tensión que existe entre el eje Géminis y Sagitario. En Sagitario nosotros buscamos un sentido de expansión, de crecimiento y una frontera que está más allá de nuestro límite personal o del entorno que nos rodea. Pero por otra parte, Géminis, que es ese opuesto complementario a Sagitario, ya nos va a hablar de nuestro entorno cercano y de la capacidad de descubrir en ese entorno las ideas, la información y los procesos que nos ayuden a formar una razón y una lógica. Mientras en Sagitario vemos verdades que pueden ser absolutas y dogmáticas, en Géminis encontramos es la exploración de las diferentes posibilidades.
las opciones que hay. Por eso es un signo curioso. Entonces, cuando Júpiter se encuentra acá, y como hablábamos, al estar en su exilio, tiene una cierta presión porque no es tanto de irnos a buscar algo muy lejos, sino de encontrar eso divino, grande, supremo, en lo inmediato, en lo cercano, en el ámbito de lo cotidiano. Considera también que el signo de Géminis está gobernado por el planeta Mercurio. Mercurio entonces va a ser el dispositor de Júpiter durante su tránsito por esta zona del zodiaco. Y es una relación que hay que considerar como la que nos lleva a profundizar en los procesos mentales, pero teniendo en cuenta tanto lo macro como lo micro. Mercurio es más nuestra mente racional, lógica, inmediata, y los procesos de habla en el día a día, de la comunicación, de la expresión, el manejo de la información y de las redes y de los medios de comunicación. Júpiter diríamos que es algo también encaminado hacia lo mismo, pero de una forma un poco más expansiva, más grande, porque Júpiter tiene que ver con nuestra conciencia de algo más divino, superior, una intuición de eso que se encuentra más arriba, y que por lo tanto puede llevar a que no tengamos el detalle que Mercurio necesita. Es una relación que podríamos entenderla como dos personas o dos fuentes de conocimiento que tratan de contrastar información entre sí. Desde acá entonces, cuando Júpiter se encuentre transitando ya Géminis, los tránsitos de Mercurio van a ser muy importantes al ser su dispositor. Mercurio va a realizar, primero que todo, de forma inaugural, por decirlo de alguna forma, una conjunción justamente con Júpiter en el signo de Géminis el 4 de junio de este 2024. Se van a encontrar ambos en el grado 2 del signo, y esto tiene que ver con el aspecto que marca el inicio del tránsito aprobado por el dispositor. La conjunción de estos planetas en la esencia geminiana nos va a marcar entonces este año en el que vamos a trabajar la relación con cómo nosotros identificamos la abundancia de un capital intelectual, cómo lo aprovechamos, cómo lo hacemos útil y cómo buscamos herramientas que de una forma práctica van a servir para nuestro futuro, pero trabajando desde el aquí y desde el ahora, e invitándonos a no quedarnos con una sola versión, sino a buscar diferentes fuentes. Ese manejo responsable del conocimiento es algo fundamental durante este periodo, porque se pueden ver incrementadas o en abundancia como tal situaciones de confusión, de noticias falsas que ya son famosas los últimos años, o de información que simplemente no va a tener una profundidad, sino que se va a quedar en la superficialidad. Es claro entonces también que cuando Mercurio se encuentre en signos armónicos a Géminis, va a estar dando una armonía por consiguiente a Júpiter. Es decir, cuando Mercurio se encuentra en Leo, donde era un sextil, y cuando Mercurio se encuentra en Libra, desde donde hará un trígono a Júpiter. Pero también entra el tema de las tensiones y los momentos en los que debemos de resolver. Y esto es cuando Mercurio se encuentre en el signo mutable de Virgo, que forma una cuadratura, y va a ser la primera cuadratura que formen ambos planetas. Ya esa tensión nos va a llevar con un Mercurio en Virgo, que además también está domiciliado porque es el otro signo que Mercurio gobierna, y que por consiguiente ya lo dignifica. Además es la exaltación de Mercurio Virgo. Entonces, un Mercurio muy potente que nos va a llevar al detalle, a la perfección, a la crítica, evaluando lo que está haciendo un Júpiter en su signo, en su otro signo, el de aire, en Géminis. Esa tensión ya nos va a marcar nosotros la necesidad de concentrarnos, enfocarnos, para no perder la calidad de lo que hacemos en esa área Géminis de nuestro mapa, y en general en la manera en la que estamos comunicando y qué estamos entregando desde el conocimiento o cómo lo estamos aprovechando. Esa ya es una cuadratura exigente, pero indiscutiblemente el momento de mayor tensión entre Mercurio y Júpiter va a ser cuando Mercurio se encuentre transitando el signo de Sagitario, y eso es entre noviembre y diciembre de este 2024. ¿Por qué?
Porque en Sagitario, Mercurio va a estar en el signo que precisamente gobierna Júpiter y Júpiter en el signo que gobierna Mercurio. Esto se llama una recepción mutua, lo cual fortalece a los planetas, pero al estar en una oposición que además es natural entre Géminis y Sagitario, pues es un momento clave, es un momento decisivo en el que podemos evaluar ese camino. Es la mitad del camino y la mitad ya de un tiempo de lo que estamos haciendo para aprovechar un Júpiter en Géminis. Recordemos que aunque hablamos de Júpiter como ese benéfico mayor, no significa que las cosas nos caigan del cielo o que nos lleguen por arte de magia. Significa que ahí tenemos un área por cultivar con lo que Júpiter nos invita a hacer, ese viaje interno de exploración, y que ya acá tiene que ver con ese capital mental e intelectual. Las oposiciones de Mercurio van a ser 3, ya que en Sagitario Mercurio tendrá además su última retrogradación. Entonces será un momento muy intenso donde mentalmente vamos a tener hacia fines de este 2024 momentos y necesidades de reflexión, de meditación, porque nuestra mente puede estar congestionada con mucha información, ideas, cosas que no terminamos todavía de entender, pero otras luces mayores que se abren en nuestra vida. Momento en el que quizás seamos personas con más preguntas que respuestas. Y eso es algo que tiene su parte agradable, y es el profundizar, el, como hablábamos hace un rato, no quedarnos en la superficialidad del conocimiento geminiano, sino que ya un Mercurio en Sagitario nos está diciendo que hay que ponerle una especialización, un centro, un punto de partida a las cosas para que todo no se quede después en el aire, en ideas. Ya luego de esta oposición, de estos momentos tensos de finales del 24, hacia principios del 2025, nuevamente Mercurio va a hacer las últimas armonías con Júpiter, y va a ser cuando, primero esté ubicado en Acuario, generando un trígono. Ese ya va a ser un trígono de cierre que nos va a mostrar armónicamente cómo hemos aprovechado esas nuevas tecnologías, conocimientos, herramientas que nos permiten generar comunicación, negocios y establecer vínculo con los demás. Aprovechando obviamente estas cosas que, como decíamos, tienen que ver con la tecnología y el futuro, y cómo nos apropiamos de ella, con ese Júpiter en trígono desde el signo de Géminis. La otra armonía será entonces ya un sextil de cierre en el signo de Aries, cuando Mercurio se encuentre transitando por allí. Antes de ello está la última cuadratura, última tensión importante, que va a ser con un Mercurio en Piscis, en cuadratura a un Júpiter en Géminis. Pero este Mercurio en Piscis, a diferencia de la primera cuadratura que fue desde Virgo, ya no se encuentra con la misma fuerza, la misma potencia, o no tiene las mismas cualidades positivas que tiene en Virgo, porque en Piscis Mercurio ya se va a encontrar en exilio, es decir, en su detrimento natural, y también en su caída. Entonces acá ya vamos a considerar que estamos sacando conclusiones que de una forma práctica, pero también creativa, nos permitan ir definiendo qué fue esto que aprendimos, integramos, la forma en la que crecimos y evolucionamos con un Júpiter transitando Géminis. Es muy sincrónico lo que el cielo nos está mostrando. Ustedes acá yo les he dejado para que puedan observar acá mismo en la pantalla los aspectos, las fechas puntuales. El último aspecto que se genera entre Mercurio y Júpiter es una conjunción, que va a ser como la conjunción de clausura. Recuerda que al inicio Júpiter y Mercurio comenzaban con un aspecto justamente de conjunción y terminan también en una conjunción, que va a ser en el grado 29 del signo de Géminis, y ese ya va a ser como el cierre. Ahí vamos a tener la graduación de todo ese año que ha transcurrido. La conjunción es precisamente el 8 de junio del 2025, y ahí vamos nosotros a ver qué fue eso que aprendí, qué fue eso que incorporé, hacia dónde la vida me invitó a que me expandiera, qué viajes y qué exploraciones di lugar durante todo este proceso. Pero indiscutiblemente el aspecto más importante que Júpiter va a estar haciendo desde Géminis
es la cuadratura con Saturno ubicado en el signo de Piscis. Acabamos de ver los aspectos con su dispositor, que es Mercurio, y son elementales. Recuerda ahí hacer referencias de tu mapa natal a la ubicación de tu propio Mercurio en tu carta, de cómo se ve aspectado por este Júpiter. Y ya entrando en este tema, que lo denominaba como los cronocratores en tensión, hay que entender, en esencia, cuando hablamos de cronocratores, nos referimos a los planetas Júpiter y Saturno como señores del tiempo, creadores de la realidad. Júpiter es la realidad mental, la realidad de pensamiento, de entendimiento, es nuestra visión del mundo, y eso ya nos forma una realidad de la vida. Saturno es la realidad física, la realidad terrenal, cómo entendemos la forma, cómo palpamos, cómo lo tangible lo comprendemos y por lo tanto definimos nuestra realidad. Estos dos señores hay que también remontarnos al año 2020, a diciembre del 2020, cuando iniciaron su ciclo en el grado 0 del signo de Acuario, esa famosa conjunción de Júpiter-Saturno en Acuario. Ahora, 4 años después, se presenta la primera cuadratura, que es una cuadratura creciente de ese ciclo que va a mostrar cómo vamos con el trabajo de esa semilla que sembramos en diciembre del 2020. Ahora esta cuadratura se genera desde un Júpiter en Géminis, que es ya por su parte el dispositor natural de Saturno en Piscis. Recordemos esto de que Júpiter tiene regencia tradicional sobre el signo de Piscis, entonces Saturno allá responde a este Júpiter. Pasa acá que, como sabemos que Júpiter está en un signo donde no se siente tan amplio o tiene que cumplir con ciertas condiciones por ser además su exilio, pues Saturno va a estar apoyado, pero de una forma no muy fuerte, por un Júpiter, un dispositor en detrimento, que además, al estar en una cuadratura, y es una cuadratura mutable, presenta unos desafíos muy interesantes desde la forma en la que nosotros concretamos las ideas, aterrizamos los pensamientos y hacemos algo productivo en nuestra labor, en nuestra profesión, con la información que tenemos. Acá ya va a haber la necesidad de que tú revises muy bien en qué te estás enfocando en la vida, desde la parte profesional, desde la parte vocacional, y cuál es la visión que esto genera del mundo y sobre tu propia identidad. Y aunque la cuadratura por signo se sostiene durante todo el tiempo que Júpiter está en Géminis, a nivel de aspecto y por orbe, va a ser partil solamente en 2 momentos que son claves. Partil es cuando la cuadratura está exacta en el cielo en su momento más potente. La primera cuadratura partil es el 19 de agosto del año 2024. En esta primera cuadratura vamos a considerar que Saturno va a estar retrogradando en Piscis. Entonces Saturno va a estar en un proceso de revisión, de evaluación, pero además en ese día Venus se va a encontrar exactamente opuesta a Saturno en el signo de Virgo. ¿Qué se va a presentar acá? Se va a presentar una T cuadrada, una tensión en el cielo entre esos signos mutables: Saturno en Piscis, Venus en Virgo, Júpiter en Géminis. Y ahí va a ser un momento en el que nosotros tenemos que considerar no solamente el tema de la realidad y cómo la vemos, sino cómo integramos esto con el deseo, con lo que queremos, con lo que nos gusta, y cómo nuestros valores o nuestras capacidades materiales las debemos de adaptar para que esto nos genere realmente el crecimiento que estamos esperando. La segunda cuadratura exacta es en una fecha simbólicamente significativa, el 24 de diciembre de este 2024. Ese 24 de diciembre, la segunda cuadratura que tenemos ahí en la fecha ya se forma con Saturno en movimiento directo en Piscis, pero con Júpiter retrógrado en Géminis. Y ahí el que está revisando temas es Júpiter. Entonces acá tenemos que considerar que mientras Saturno ya nos colocó a trabajar unos procesos de corrección, de significar de mejor manera qué era el karma que estábamos cultivando, qué eran los resultados que esperábamos cosechar por esa labor y ese aprendizaje, ahora en esta segunda cuadratura el que se encarga de la revisión es Júpiter, y acá se trata de que miremos
¿Qué información de la que hemos acumulado hasta este punto nos sirve y cuál no? ¿Qué estamos de pronto nosotros llenando y ocupando un espacio que sería más provechoso volver a tener libre, sacar lo que nos sirve para integrar otras cosas que quizás hemos dejado en el camino, no les hemos dado importancia o no las hemos valorado lo suficiente? Pero también en esta segunda cuadratura, Venus va a ser parte de ella, aunque ya no como la primera, cuando hacía una oposición a Saturno y la cuadratura también a Júpiter, y se formaba esa T cuadrada. En la segunda cuadratura de Júpiter y Saturno, Venus va a estar en Acuario hacia diciembre, y desde va a formar es una armonía, un trígono con Júpiter. Entonces, esto que ya Venus nos pedía corregir, perfeccionar, lo que nos estaba criticando en la primera cuadratura, en la segunda ya no lo viene a armonizar. Es importante entonces que tengas en cuenta estas fechas para que el trabajo de expansión sobre el que debemos de concentrarnos con este Júpiter pues sea realmente productivo y significativo. Y ya para ir redondeando la esencia del tránsito de Júpiter en Géminis, consideremos que la retrogradación de este año la hará justamente en el signo de Géminis, pero sin devolverse a Tauro. Habíamos visto en años anteriores como Júpiter, cuando entraba en un signo, al momento de retrogradar se devolvía por un breve espacio de tiempo al signo anterior. Esta vez no, Júpiter va a estar en Géminis y retrograda totalmente en Géminis. Empieza a retrogradar el 9 de octubre de este año y finaliza su retrogradación el 4 de febrero del 2025. Durante ese periodo va a ser importante que nosotros evaluemos este tema de cómo es que estamos procesando el conocimiento, ese entorno cercano que tanto nos está aportando y la manera en la que estamos aprovechando o desaprovechando la presencia del Júpiter en esta zona del zodiaco. El momento clave y central, que además es el punto medio de la retrogradación, es el 7 de diciembre de este 2024, cuando Júpiter en el grado 16 de Géminis esté en exacta oposición al Sol en el grado 16 del signo de Sagitario. Ese además es astronómicamente el mejor momento del año para que podamos ver a Júpiter en el cielo, ya que tan pronto el Sol se oculta, Júpiter estará saliendo por el oriente y se encontrará muy visible. Es el momento de mejor visibilidad de Júpiter y también es el momento donde más claro podemos tener qué es esto que Júpiter está haciendo ahí en este signo, cómo nos está influyendo o de qué manera está tocando esos puntos sensibles dentro de tu propio mapa. Ya para finalizar, quería dejar esta frase de Immanuel Kant, es muy significativa. Es un filósofo alemán que nació con Venus en el signo de Géminis, en trígono partila Júpiter, y nos va a resumir para que vayamos sacando ya la conclusión de lo que va a significar este tránsito, que tiene que ver mucho con esa incertidumbre que viene por unos procesos mentales que pueden no ser los convencionales, que además nos van a obligar a romper con ciertos dogmas que tenemos, con el no tener que ir más lejos de donde ya estamos para obtener esa información, pero también de motivarnos a ser curiosos, a esa exploración geminiana, al compartir las ideas, pero ser muy consecuentes con nuestra dualidad para que ese Castor y Pollux pues los tengamos en un equilibrio, que nuestra parte más divina y ese conocimiento de lo divino tenga un contraste favorable con nuestro conocimiento terrenal, humano, práctico. Considera por último que Géminis en su aspecto luz-sombra, más allá de una integración entre la emoción y la razón, es una integración entre la razón y la intuición, que también la intuición es una forma de conocimiento, de sabiduría, y acá es algo que tenemos que considerar que nos va a generar momentos de saber ser inteligentes, no tanto por lo que sabemos, sino por lo que procesamos internamente, así no sepamos la fuente mayor, externa o lejana, sino que nuestra experiencia, por comportarnos y movernos en un ámbito del día a día, ya nos está haciendo sabios de muchas maneras.
Muchas gracias si llegaste hasta este punto del video. Te agradecería que me dejes tu comentario. También qué representa o qué esperas que signifique para ti este tránsito de Júpiter en Géminis. Y bueno, nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias.